con el capítulo 57 de la edad, y luego continuaremos con el otro capítulo más largo, el capítulo 30 de los caníbales. En ambos capítulos son cortos en realidad, no son muy extensos, pero me parece que hay muchas cosas ahí. El primero se liga mucho a las cosas que hemos estado comentando, que estuvimos comentando en sesiones pasadas. Nuevamente, se nota una vez más la obsesión de Montaigne por el tema de la muerte, siempre presente ahí, ¿no? O Montaigne se sentía viejo desde antes de nacer, parece. Y bueno, no sé si era depresión o qué era, ¿no? Pero bueno, ahí hay una aguda conciencia de la muerte. Y el otro texto me parece sobre los caníbales, me parece una autocrítica fabulosa hacia Europa, hacia Occidente, ¿no? Una inversión de los términos. Finalmente uno termina pensando, bueno, ¿quién es el salvaje, no? Y quién está, digamos, capacitado, quién está autorizado para hablar de barbarie, ¿no? Y es interesante, ¿no? Que en un pensador del siglo XVI, justamente cuando el proceso del colonialismo europeo, español y portugués está a todo lo que da, en América Latina, alguien se anticipa, ¿no? En condenar los salvajismos propios de Europa, ¿no? Entonces, sin más, pues vamos a empezar con Carla María Salguero para que nos comente. Pues el texto está muy chiquito, entonces no sé si está bien si lo puedo leer todo, en realidad lo más rescatable, y ya voy a ir diciendo ahí lo que encontré. Es el capítulo 37 de la edad. Perdón, una pregunta antes de iniciar. Es que justo no me dio tiempo como para investigar un poquito más acerca de esto, y también, no sé, para contextualizar y a ver si les damos un poquito más de chance a los chicos. El tuyo, el de Carla María, bueno, Salguero, es el de la edad, ¿verdad? Sí, ese es el mío, el de la edad. Sí, bueno, yo tenía como la duda, no sé si usted, profe, nos la puede responder, que en ese entonces yo no he llegado como a la era renacentista en mi currículo. Estoy muy atrasada con lo que debería de estar en respecto a mi carrera, pero ¿qué tan inusual era la muerte por vejez en ese tiempo? Porque él habla como si fuera algo inaudito, ¿no? Y también, o sea, ¿cuál era la esperanza de vida en los tiempos de Montaigne? Porque no sé, como que me da la impresión de que realmente era muy, muy corta, ¿no? Siguiendo la tendencia de la Edad Media. Porque hace ahí como algunos apuntes que se me hacen osados con respecto a, sí, en relación a estas cifras, ¿no? De la edad. Entonces, no sé cómo, en qué contexto está hablando él. Bueno, recuerde que Montaigne es testigo de la guerra civil, ¿no? O sea, esa guerra civil que desangró Francia, ¿no? En ese enfrentamiento entre protestantes y católicos. Entonces, estas fracciones que no podían ser pacificadas, ¿no? Entonces, había un ambiente de violencia. Segundo, también Montaigne nos ha comentado en algunos de los textos una epidemia de peste también que hubo, ¿no? Si bien no fue como el brote ese de peste que asoló a Europa y mató a, no recuerdo, 30, 40 millones de europeos, súmele a eso las condiciones de insalubridad, ¿no? Súmele a eso también las hambrunas, ¿sí? Entonces sí, no era, salvo que uno fuera de la nobleza y tuviera estos medios como para poder asegurar la subsistencia, pues en realidad las sequías o las tormentas o el hambre pues acababan con la gente de edad muy temprana. Se tenía que trabajar muy temprano, vaya, aquellos que no podían acceder a ser parte de esta aristocracia, pues bueno, tenían que trabajar y de sol a sol. Y estamos hablando de una fase de transición, recordemos, entre
entre el feudalismo, o sea, en realidad dice el George Duby, no dice Duby, se me va el nombre, pero hay digamos, hay un eclipse del feudalismo, que inicia desde el siglo XII, del siglo XII al siglo XIV empieza a transformarse este modo de producción y empiezan a surgir las bases de la economía precapitalista, ¿no? Que va a desarrollar después los burgos o ciudades, ya eso corresponde más a la época de Montaigne, y va a empezar a transformar la economía y el modo de producción y las relaciones sociales, ¿no? Vamos a pasar a la liberación digamos, de la servidumbre, ¿no? Y vamos a pasar a esta economía burguesa. Bueno, todo se da en ese contexto, ¿no? Entre los siglos XII y XIV, y todo lo que tenemos entre el siglo XIV y el siglo XVI, primero es el Renacimiento como el gran evento, ¿no? Humanístico, la gran, digamos, aventura intelectual y optimista y demás, pero frente a ese humanismo y frente a ese renacimiento, luego también se van a encontrar los límites, nos vamos a encontrar con los límites. ¿Cuáles son estos límites? Por un lado, empieza la tendencia de la formación de los grandes estados nacionales y la fundamentación del absolutismo, o las primeras fundamentaciones de la necesidad de un estado fuerte, Maquiavelo, por ejemplo. También tenemos la consolidación del poder del cristianismo, en este caso de la Iglesia Católica, y que va a llevar, recordemos, varios procesos en ese mismo siglo, en el siglo XVI. Bueno, a inicios del XVII queman a Bruno, Giordano Bruno, 1600. Ya es un siglo, digamos, de prudencia, frente al Renacimiento, que era todo optimismo, ¿no? El hombre como centro del universo, etcétera, etcétera. El hombre que redescubre, y en fin, todo este modelo estético y ético, pues va, digamos, a enfrentarse todo este realismo político, todo este realismo social, y va a empezar una época de desencanto. De alguna manera, Montaigne es alguien formado en este humanismo, que tenemos antecedentes lo decía la sesión pasada, en Suárez, en Erasmo, como el padre del humanismo europeo, ¿cómo se llama este otro señor? Bueno, Suárez, Erasmo, el de Gargantúa y Pantagruel, ¿cómo se llama? Perdónenme. Ay, se me va. Dios santo, se me va. Bueno, algunos autores humanistas que están ahí también como que fundamentando un poco un cambio en la visión, y en el modelo educativo también, ¿no? En Montaigne hablábamos de una pedagogía del juicio. Y entonces hay una visión optimista que se va minando. Primero fueron los conflictos religiosos, luego van a ser estos conflictos políticos, y finalmente vamos a entrar en el barroco, y el barroco ya es una época ya evidentemente de desencanto, es una época de claroscuros, es una época donde la muerte está presente continuamente, y sin embargo vamos a tener el siglo de oro en España, ¿no? Que va a ser absolutamente fantástico, que es una cosa para gozarse mucho. Y que a propósito, y que no suena comercial, pero estuvimos trabajando en el seminario de Baltasar Gracián, que es un autor barroco, hace como medio año, y fue muy interesante, ¿no? El arte de la prudencia, todo esto. Entonces, para volver a Montaigne, ¿no? Los tiempos de Montaigne son tiempos donde quizás el promedio de vida no pasa de los 50 años o los 45 años, ¿no? Por ahí, por una causa u otra. Entonces no era nada fuera de foco el hecho de que Montaigne se sintiera como una especie de sobreviviente. Además, bueno, si lo vemos así, ya se había muerto su padre, ya se había muerto su amigo, ¿sí? Se habían muerto 3 de sus hijos, había viajado, había cumplido sus funciones políticas,
estaba ahí, o sea, en realidad, y tenía una moral estoica, pues en realidad estaba asumiendo con una naturalidad tremenda aquello de que si le tocaba morirse, se iba a morir. O sea, no se preocupaba demasiado y hablaba públicamente de eso, ¿no? Entendamos esto otro también, en Montaigne hay como que muchas contradicciones, continuamente está la contradicción, ¿no? Y además Montaigne era hipocondriaco, o sea, a cada rato, ¿no? Finalmente sí se vino enfermando, ¿no? Y le dio la gota, le dio todos estos males de los que hablan los biógrafos, pero sí había como una especie de visión sombría, ¿no? Pero sí eran tiempos donde evidentemente no había mucha garantía de llegar a la vejez, ¿no? Era excepcional llegar a la vejez. Montaigne murió como de 60 y tantos, no recuerdo bien, y en realidad vivió bastante para su tiempo, ¿no? A los parámetros de su tiempo. Entonces, bueno, eso sería lo que... No me he acordado todavía de Rabelais, François Rabelais, Gargantúa y Pantagruel, sí, Rabelais, es otro de los humanistas, y como antecedente también tendríamos a Comenio, anterior, ¿no? Rabelais es el carnaval, ¿no? El del carnaval, exactamente, sí. Ah, sí, 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 y ahí también está diciendo otras cosas, ¿no? También, porque ya nada más para complementar y dejar que Carla 1 empiece a su exposición, el renacimiento, el renacimiento es el redescubrir de los cuerpos, el redescubrir justamente del sentido, el primer sentido emancipatorio de los cuerpos, y el carnaval o la fiesta tal cual es la primera celebración del cuerpo, y tiene todo un sentido simbólico muy, muy interesante, y Rabelais justamente explora eso, bueno, ¿cuáles son esos significados, no? Y de lo escatológico, y habla del cuerpo de una manera muy, muy transgresora, ¿no? Para las formas de la época. Sí, bueno, pues evidentemente ya el antecedente renacentista había, digamos que fragmentado sí, o transgredido esas concepciones del cuerpo como meramente divino, como intocable, ¿no? Y los humanistas, el mismo Leonardo, ¿no? Que hace disecciones y todo eso, y que plantea y que vuelve a los desnudos y todo eso, entonces, desacraliza en un sentido, ¿no? Y sacraliza en otro sentido. Pero bueno, toda la literatura que se empieza a generar, empieza pues también a visualizar toda esa parte digamos, que es parte del humano, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el cuerpo, las funciones del cuerpo, los humores del cuerpo, y etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, también vemos eso, por ejemplo, en Boccaccio, ¿no? Que también está hablando de esa otra parte que constituye el cuerpo, que es la lujuria y todos estos elementos, ¿no? También lo que implica el encierro, ¿no? Bueno, en fin, pero hay otro rumbo por ahí, y ya estaba pensando yo en Shakespeare y demás, pero luego volvemos sobre eso. Bueno, ahora sí, Carla, adelante. Yo solamente iba también, antes de empezar ya de lleno, iba a decir esto que preguntó Mariana. El semestre pasado yo sí vi textos renacentistas, y sí se nota este promedio de vida, o sea, sí lo recalcan mucho. De hecho, vimos un tema que era de la muerte, creo que una vez lo retomé aquí cuando hablamos del ensayo de la muerte. Se habla mucho de muertes en niños, o sea, niños jóvenes así pequeños morían, era normal, por la salubridad y accidentes así, era muy común que la gente muriera joven. Entonces sí, y como que los autores empezaron utilizaban pues la cotidianidad de esta manera. Las muertes se veían así un tanto como cotidianas, y sí, lo empezaron a utilizar en los textos renacentistas. Sí se ve mucho la muerte. Inclusive ahorita que estoy viendo Coloniales, también se ve ese sujeto de la muerte siempre tan cercano, porque como que pues sí, lo tratan no tanto como Montaigne, como esa
de tenerlo siempre presente y de no tener miedo nunca a la muerte, pero sino tenerla ahí presente y saber que está muy cerca de nosotros. Entonces, pues sí, nada más quería decir eso. Y bueno, ya voy a empezar leyendo. Dice, empieza el capítulo diciendo, no puedo aprobar la manera en que fijamos la duración de nuestra vida. Veo que los sabios la cortan mucho en comparación con la opinión común. ¿Cómo? Dijo Catón, el joven a quien pretendían impedir que se quitara la vida. ¿Acaso la edad que ahora tengo se me puede reprochar que abandono demasiado pronto la vida? Sin embargo, tenía solo 48 años. Esta edad le parecía muy madura y avanzada, teniendo en cuenta que pocos hombres llegan a ella, y quienes se complacen en que no sé qué curso que llama natural promete algunos años más, podrían hacerlo si tuviesen un privilegio que les librara del grandísimo número de accidentes a los que estamos todos expuestos por sujeción natural, los cuales pueden interrumpir el curso que se prometen. Qué desvarío es esperar morir por la declinación de fuerzas que comporta la extrema vejez y proponerse tal objetivo para nuestra oración, siendo como es la clase de muerte más rara de todas y la menos habitual. Pues Montaigne aquí habla sobre que todas las muertes son naturales, ¿verdad? El que sean un tanto dramáticas o desastrosas solamente no significa que no sean contranaturales, como él lo plantea. Solamente porque tenemos este concepto de una muerte tranquila y en paz durante la vejez, pues no hace a las demás muertes contranaturales. Y bueno, él recalca esto que preguntaba Mariana, de sobre todo cuando nuestra condición ordinaria nos expone diariamente a todos estos inconvenientes, ¿no? Sobre todo cuando la muerte está en todos los lugares, pues yo creo que morir por vejez es lo menos común. Y luego habla sobre... Decimos que es la única natural, como si fuera contranatural que alguien se rompa el cuello por una caída, se ahogue en un naufragio, se deje sorprender por la peste o por una pleurisía, y como si nuestra condición ordinaria no nos expusiera a todos estos inconvenientes. No nos halaguemos con estas bellas palabras. Tal vez debamos llamar natural más bien a lo que es general, común y universal. Morir de vejez es una muerte rara, singular y extraordinaria, y por tanto menos natural que las demás. Es la última y extrema manera de morir. Cuanto más alejada está de nosotros, tanto menos podemos esperar. Pues aquí obviamente se nota otra vez la fijación de Montaigne, ¿no? Por aceptar la muerte lo más tranquilo posible. En este caso, pues él sí ve la muerte por la vejez como una muerte tranquila y pues supongo que también por la época en la que vivió, ¿no? Como que no era natural. Y pues, y es que si no, supongo que sigue siendo como el canon de la muerte perfecta y esperada, esta muerte pues dormido, que esperemos, y la gente siempre piensa que no se sufre y así. Y pues fíjense que lo comparo, no sé ustedes, lo comparo con nuestra época, porque nosotros también vemos este tipo de muertes como las más comunes, el morir por vejez. Pero últimamente en nuestra época y en este año, yo creo que donde las muertes por vejez se han convertido en extrañas. A mí me pasa que, pues sí, o sea, me dicen que alguien grande falleció y yo pregunto por qué. Y se me hace extraño que no me digan que es por COVID. Como que lo veo incluso ya alejado. O también un poco esperanzador, ¿verdad? Que el que no sea por la pandemia. Pero igual como que lo noto así como que extraño, como lo menciona Montaigne. Luego, retomando la lectura, él dice, es el límite más allá del cual no iremos y que la ley de la naturaleza ha prescrito para no ser nunca rebasado. Pero es un rarísimo privilegio hacernos durar hasta ahí. Él habla sobre que es como pues una fortuna, ¿no? Una fortuna extraordinaria e inusual que nos ha tocado, pero que igualmente pues puede que nos hayamos salvado de todas las muertes en las que se nos presentaron, accidentes por error así, pero que la muerte por vejez no nos vamos a salvar, que es como la última que queda y que definitivamente de esa ahí va a estar. Es como Montaigne lo plantea así como de no estemos esperanzados un milagro donde mejor acepta la muerte que tal vez está a la vuelta de la esquina. De hecho, yo lo veía como un tanto comentario como irónico, pasivo-agresivo, donde decía que, a ver si lo encuentro. Sí, o sea, que no debemos durarnos muchos, como que no, cálmate, no pasa nada, que ya hayas vivido mucho, al final del día, pues ya pronto vas a morir porque es lo último que queda.
Y pues él también, pues esto, ¿no? De la muerte con tranquilidad, porque es algo normal y no te esperances a sobrepasar los límites de la vejez, porque al final del día, pues somos humanos. Y luego él empieza hablando sobre, luego aquí se pasa y ya empieza a hablar sobre la edad joven, los 20, empieza diciendo, aún las leyes incurren en el vicio de esta falsa imaginación, no aceptan que un hombre sea capaz de manejar sus bienes hasta los 25 años y apenas observarás entonces el manejo de su vida. De hecho, antes de empezar esta parte, me quería preguntarle algo, como que, bueno, asociarlo, no sé si esta obsesión que usted decía, profe, que Montaigne tenía por la muerte, como cuando él está mencionando lo que ahorita dije de que pues ya no te salvaste de las otras muertes, te salvaste de las otras muertes, pero de la vejez no, es la última, ya es lo que te queda, así que espéralo. Cuando yo leía esto, pues yo lo sentía así tanto como si él se lo dijera a sí mismo, como mentalizándose a sí mismo, que pues es lo que le va a tocar, que ya vio muchas muertes, como decía usted, y no sé si en realidad él tenía miedo de la muerte. O sea, cuando yo leía el ensayo del miedo, yo veía que él decía que lo que le daba más miedo era tener miedo. Entonces yo pensaba así como de, ¿será que él se lo repite tanto porque no quiere que le dé miedo? ¿O será que en realidad busca como de transmitir que no les dé miedo a nadie porque él no siente esa pues, pánico, por así decirlo? Para mí hay un concepto clave ahí que me retrotrae a los estoicos, en particular a Epicuro, que es este asunto de la ley natural, ¿no? O sea, veamos este antecedente, ¿no? Para Epicuro la muerte no es un mal, ¿no? En todo caso, más bien es un bien, si lo vemos desde otro punto de vista, ¿no? No es algo negativo, sino es algo natural, algo que sigue pues forzosamente, ¿no? A la existencia, ¿no? Es más bien la muerte aquello que le da sentido a la existencia, ¿no? Por lo tanto, debemos de prepararnos, recordemos que en algunas de las lecturas vimos a esto, ¿no? Debemos de prepararnos para la muerte, pero no hacer de la muerte una obsesión, aunque pareciera, estoy de acuerdo con su observación, de que tanta reiterar el tema parecería que a pesar de todos estos esfuerzos por dominar ese pánico, vean, o sea, insisto, ponerse un poquito en los zapatos de Montaigne, ya ha hecho todo lo que teóricamente debía hacer, ¿sí? Ya ha cumplido con todo lo que teóricamente debía de cumplir. Y salvo sus libros, ese es el problema, ¿no? Salvo sus libros, parece que la relación erótica con el mundo como que ha dejado de tener ya mucho sentido, ¿no? Quizás el último gran entusiasmo de Montaigne, si soy un poquito así mal pensado, sea su hija de Alianza, ¿no? Y sobre lo que hay mucha tinta por ahí, ¿no? Que fue la que preservó, ya sabemos, su aportación intelectual, ¿no? Y fue su editora, ¿no? De sus obras, digamos, la edición definitiva, por así decirlo. Pero Montaigne quizás se cansó de cumplir con tantas obligaciones, se cansó de simular, se cansó de mediar, ¿no? Un poco también como este cansancio pandémico que todos tenemos en mayor o menor medida, donde, a ver, yo lo pongo así, porque no es que sea libro abierto, que dice Montaigne, pero sí lo siento de repente, decir, bueno, y si ya no estuviera aquí, claro, uno piensa pues, en la familia, en todas estas cosas, ¿no? Pero sí, bueno, ya no me abrumaría todo esto que sucede, ya no estaría con esta preocupación, ya este mundo como ha cambiado, que de repente me parece tan, tan vacío a veces, tan incongruente, tan poco solidario, tan violento. Hoy leía hace rato de un tipo que se tiró de un puente, que hicieron todo un montaje, un show, lo transmitieron en vivo hasta cuando parece que se resbaló y se cayó, no sé si se murió, pero, o sea, este tipo de sociedad del espectáculo, ¿no? De la indiferencia. Y dices, frente a eso,
y frente a algo que está cambiando y donde el mundo se está como que destruyendo, pues quizás en cierto sentido Montaigne habría caído en, si quieres cerrar por ahí el micrófono, Carla, en una especie de depresión, pienso yo, ¿no? Y entonces es una especie digamos que sí, de anhelo de muerte, pero como ya no tiene nadie con quien verdaderamente confíe, y yo ya había puntualizado eso, ¿no? El asunto de la amistad era tan significativo en Montaigne que al no tener esta amistad, al no tener esta relación con su esposa, también que no podía confiar, bueno, por X o Z, creo que se siente solo, ¿no? Y entonces va visualizando eso como una especie de descanso. ¿Sí, Mariana iba a comentar algo? O sea, también hay que considerar, ¿no? El hecho de que es un hombre que está escribiendo, pues, enfermo, ¿no? Y ya en una edad muy avanzada. O sea, la visión que tiene, los juicios que nosotros hacemos sobre cómo Montaigne veía la muerte, son juicios todavía de personas, pues, jóvenes, ¿no? Igual y a nosotros se nos hace impensable que no le tenga miedo a la muerte, porque nosotros le tenemos miedo a la muerte, pero la forma en la que una persona ya en ese estado, ¿no? Piensa sobre la muerte, tiene una tendencia más a verla como un descanso de los dolores, tanto físicos como también de por los dolores emocionales, como a lo que está haciendo el profe. Y se ve mucho en este texto, porque básicamente todo el texto es una apología a la juventud. Yo no estoy como muy de acuerdo, o sea, normalmente Montaigne me gusta, digo, hay algunas cosas que le critico, pero me gusta, pero en este texto sí, a mí no me latió mucho, por algunas cosillas que dice como, encuentro el error al otro lado, que no los emplean bastante pronto, y es como, bro, o sea, realmente los empleaban como de los 11 años, pero bueno, a ti no te tocó porque tú eres burgués, ¿no? Considero que las almas han desarrollado a los 20 años lo que deben ser, y que prometen todo aquello a lo que serían capaces. Bueno, yo también diferiría, ¿no? Digo, hay gente que no sabe qué onda a los 20 años y a los 30 ya lo sabe y así, pero estoy de acuerdo que en el contexto en el que él se encontraba, ¿no? Las cosas podían ser de esa manera y probablemente lo eran, era una persona muy observadora. Pero sí, el hecho de que lo que yo creo es que pues los ensayos es una reflexión diaria, ¿no? Sobre su vida, y creo que sus textos sobre la muerte es un ir y venir en este miedo y soltarlo, ¿no? O sea, es este proceso de tener miedo sobre lo que viene, pero también ansiarla, ¿no? Y en momentos volver a tener miedo y en momentos obsesionarse con ella y demás, ¿no? Y creo que es algo muy humano, como el estar como negociando esta idea de la muerte, ¿no? Los sentimientos y emociones que tenemos con respecto a ella. Fíjense, Montaigne muere a los 59 años, ¿sí? Estaba revisando. A esa edad, en esta sociedad, se es sugar daddy, ¿no? Por así decirlo, pero sí, o sea, en esta edad es una edad ahora, bueno, ya entra dentro de la categoría de adulto mayor, ¿no? Pero no de anciano, es a lo que voy, ¿no? O sea, Montaigne no es un anciano, pero sí es alguien que, como ustedes bien han dicho, que ha visto mermada su salud, ¿no? Y eso le fastidia, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no tiene el impulso y el goce de poder afirmarse, ¿no? Porque en otras lecturas vemos cómo Montaigne sigue ese río de la vitalidad, ¿no? Ser hombre, ser humano es habitar con plenitud el mundo y de alguna manera gozar de lo bueno que el mundo te ofrece, los placeres que el mundo te ofrece. Hay que verlo así también en contraposición. Pero cuando esos placeres ya no están disponibles, cuando esos placeres ya cuando el cuerpo ha mermado, ¿no? Pues ¿qué te queda, no? Sino de alguna manera pretender una muerte lo menos dolorosa, y tratar de templar tu juicio lo más posible. Yo lo veo así, como una especie de terapia. También pensaba cuando Mariana decía, hacía una analogía yo una analogía posible de los ensayos con las meditaciones
de Marco Aurelio, ¿sí? Mis libros acá de cabecera, que de hecho vamos a trabajar el próximo semestre, vamos a volver a trabajar a filosofía grecorromana, y particularmente los estoicos, bueno, estoy tomando un diplomado desde hace buen rato. ¿Y va a estar abierto otra vez? Todas mis clases son públicas, entonces, aunque sean privadas. Sí, es como un curso, es de Aristóteles, es del curso de helenística romana. Vemos una parte de Aristóteles, pero más bien la parte de epicureísmo y estoicismo. Me llama mucho la atención ese periodo. Entonces, estaba diciendo esto, ¿no? De alguna manera pienso yo que los ensayos, de cierta forma, tienen incluso la estructura, ¿no? Marco Aurelio en las meditaciones hace como que un reconocimiento de su propio tiempo, empieza agradeciendo, es bien interesante, pero bueno, no quisiera desviarme tanto, pero lo que digo es esto, no es ya lo he dicho esto, una escritura de sí, una especie de terapia del alma, ¿no? Y una especie de confesión anticipada, porque él dice desde el principio, pues yo quiero si me quieren leer, ustedes saben, pues yo me pinto del cuerpo entero. Esto es inútil, no tiene ningún valor, yo simplemente lo pongo. Y si quieren, bien. Pero en realidad el ejercicio de liberación es ese, eso es lo interesante, ¿no? La escritura como ejercicio de liberación. Esta idea está muy presente desde la antigüedad y atraviesa el cristianismo y atraviesa la modernidad, y Montaigne es una punta de lanza en esto, ¿no? Y justamente en el ensayo, porque es lo que permite la libertad, y pervive en el presente, ¿no? Digamos que el ensayo es la forma justamente más libre, ¿no? Y es una especie de terapia, ¿no? Es el último refugio contra la soledad y el abandono del mundo, ¿no? Creo yo. Pero bueno, regresemos con Carla María, porque ya nos apropiamos de su clase, ¿no? Entonces, sí, va por ahí, adelante. Bueno, retomando el texto y ya entrando a esto en esta etapa de la juventud que Montaigne menciona, él habla de, aún las leyes incurren en el vicio de esta falsa imaginación, no aceptan que un hombre sea capaz de manejar sus bienes hasta los 25 años y apenas conservará hasta entonces el manejo de su vida. Luego empieza diciendo como ejemplos de esto de recortar la edad a más para hacerlos, aplazarla para los cargos así. Augusto recortó 5 años de las antiguas ordenanzas romanas y declaró que era suficiente para quienes asumían cargos judiciales tener 30 años. Servio Tulio dispensó a los caballeros que habían pasado de 47 de las cargas de la guerra. Augusto lo rebajó a los 45. No me parece muy razonable enviar a los hombres al retiro antes de los 55 o 60 años. Yo sería del parecer que se prolongara nuestro oficio y ocupación todo lo posible por el interés público, pero encuentro el error del otro lado, que no nos emplean bastante pronto. Aquí pues Montaigne se centra en la edad, pues en otro aspecto. Al principio sí yo lo veía como esta infravaloración hacia los hombres respecto a su edad, como eres muy joven y no sabes, y pues en realidad pues lo que él decía anteriormente de pues es muy poco lo que viven como para que entran muy, muy tarde al servicio del interés público, como él dice. Me recuerda un poco a esta paradoja, ¿no? Que siempre nos hablan, de falta de experiencia para un trabajo, pero para tener experiencia tienes que trabajar. ¿Y cómo te contratas si no tienes experiencia? Es como, me recuerda un tanto a esto. Sí, un círculo vicioso que pues parece nunca acabar. Entonces, pues sí, no, lo relaciono con lo de vivir muy poco, de no alcanza a servir al interés público y a manifestar los talentos que luego va a mencionar ahorita. Pero sí, como lo que decía Mariana, eso de meterlos tal vez de golpe así a una edad muy joven, sí me resultaba un poco así, pues me hacía ruido, ¿no? El pensar en que ya a la edad tal vez de antes de, o a los 20 en sí, ya como que a los cargos públicos y ese tipo de cosas. Obviamente, pues el contexto supongo que
era diferente y que en realidad sí había gente que entraba de lleno a edades muy, muy cortas a trabajos o así, pero supongo que Montaigne se refiere como a tal vez a manifestar los talentos y a escribir tal vez o a ese tipo de cosas. Y bueno, luego... Además recordemos otra cosa, es también importante para el contexto. Es una minoría muy, muy, muy pequeña aquella que puede acceder a cierta educación, ¿sí? O sea, es una minoría aristocrática y selecta, ¿no? ¿Cuáles son las opciones para los demás? Pues la vida militar, o la vida sacerdotal, o la vida de campesino. Y párale de contar, no hay mucho que se pueda hacer con la vida. O sea, nacer de cierta forma es ya estar condenado a, ¿sí? Y entonces en la medida en que mientras más te tardes, pues menos posibilidad habrá de que la diosa fortuna te sonría. Ese es el asunto también, ¿no? O sea, nacías y estabas dispuesto y casi, digamos, tenías contados tus días, ¿no? Por todo este contexto. Si no te sonreía la fortuna, pues no llegabas muy lejos, ¿no? Y bueno, son las exigencias del sistema. Finalmente el sistema del dispositivo siempre está ahí, ¿no? Y hay una especie de control siempre a veces muy visible, a veces más invisible si quieren, pero que determina lo que vas a hacer y hasta dónde vas a llegar, ¿no? Y hoy pensaba yo también hoy en nuestra época tecnológica, ¿no? También como estos dispositivos ahí están, ¿no? Y marcan eso, ¿no? O sea, si tú quieres integrarte exitosamente al capitalismo global, no habrá más que aceptar que vas a ser explotado. La diferencia es que ahora puedes serlo desde muy joven, pero mínimamente necesitas una base, ¿no? Hoy lo curioso, no sé si va en el sentido de lo que tú querías decir, es que aunque tengas una profesión, pues vas a pedir trabajo y es como si no la tuvieras. Gana más el que vende barbacoa que el profesionista, ¿no? En fin, pero bueno, continuemos, no me haga caso. No quiero desanimar a nadie. No, pues estando en humanidades ya no nos desanimamos. Bueno, y luego él ya empieza hablando de esto de los 20, de la edad acá como prometedora y todo. Empieza diciendo, por mi parte, considero que las almas han desarrollado a los 20 años lo que deben ser y que prometen todo aquello de que serán capaces. Jamás un alma que a esa edad no ha dado muestras muy, muy evidentes de su fuerza, dio después pruebas de ella. Las cualidades y las virtudes naturales presentan entonces o nunca cuánto tienen de vigoroso y de bello. Y luego pone, si la espina no pincha al nacer, difícilmente pinchará nunca. Pues él habla como explica cómo la edad de los 20 es perfecta para pues explotar pues nuestros talentos y dedicaciones, ¿no? Así lo noté yo. Pues como que que esa es la edad en la que las almas han desarrollado todo lo que pues prometen ser, ¿no? Y pues lo dice, él, pues eso también me hace un poco de ruido porque al principio sí yo estaba de acuerdo como de no hagas menos a los jóvenes, ellos también pueden aportar mucho al mundo, pero hazlo ya, ¿no? O sea, los jóvenes lo van a hacer ya, si ya no lo hiciste ahorita, ya no eres capaz de hacerlo nunca. Y pues supongo que tal vez antes así se tomaban, porque ahorita pues hay más, no, esta libertad de elegir, inclusive, bueno, yo creo que tal vez nosotros lo vemos un poco lejano, tal vez porque sí pienso en las personas, en mis papás, por ejemplo, que a los 20 y pico ya estaban casados, ya tenían una casa y ese tipo de cosas, y que igual pues no es como que les ha ido muy bien, ¿verdad? Pero aquí estamos batallando. Pero pues es más difícil como para nosotros tal vez ya tenemos más esta conciencia de saber qué elegir y de que a los 20 todavía somos muy jóvenes y que nunca es como muy tarde para aprender algo, para querer hacer algo. Y luego Montaigne expone varios hombres que han logrado todas las grandezas de su vida antes de los 30, por lo que él vuelve a argumentar que el ser humano muestra todo aquello que es y será en el trasegar de su vida. Y dice, si examinara todas las acciones humanas hermosas de las que he tenido noticia, del tipo que sean, diría que hay más, contando las que se han producido tanto en los siglos antiguos como en el nuestro, antes de la edad de 30 años que después. Con frecuencia, incluso en la vida de los mismos hombres. No puedo decirlo con toda firmeza que la de Aníbal y de Escipión, su gran adversario,
No menos de la mitad de su vida le vivieron de la gloria adquirida en su juventud. Grandes hombres después en comparación con todos los demás, pero en absoluto si los comparamos consigo mismos. Y pues creo que en realidad ya es todo en esa parte del tema de la juventud. Ya es lo único que dice sobre pues esto de si ya no necesitas los 20, pues ya difícilmente lo harás después. Y ya en el último tema, Montaigne, que ya se me hace que son las últimas páginas, ya Montaigne aquí habla sobre la vejez y sus desventajas, y pues sí, por así decirlo, como sus ventajas de cómo su espíritu y cuerpo han disminuido y retrocedido, y que aunque las personas puedan utilizar el tiempo o prolongarlo lo más que puedan y nutrirse de experiencia o de conocimientos, igualmente lo físico pues comienza a marchitar, a fallar en algún momento. Y que con esto la lengua, el ingenio y la mente también comienzan a delirar pues en algún momento. Pese a que pues sepas muchas cosas y hayas aprendido y así, pues es indiscutible pues que la pérdida de la vitalidad venga como ligada con la vejez. Y bueno, él empieza diciendo, en cuanto a mí, tengo por cierto que después de esta edad, tanto mi espíritu como mi cuerpo han disminuido más que aumentado, y retrocedido más que avanzado. Es posible que a quienes empleen bien el tiempo, la ciencia y la experiencia se les incrementen con la vida. Pero la vivacidad, la rapidez, la firmeza y otras características mucho más nuestras, más importantes y esenciales, se marchitan. Y luego ya al final habla de cuando el cuerpo ha sido quebrantado por los duros embates de la vida y los miembros han desfallecido con sus fuerzas embotadas, el ingenio claudica, la lengua y la mente deliran. A veces es el cuerpo el que se rinde primero a la vejez, a veces es también el alma. Y he visto a bastantes cuyo cerebro se debilitó antes que el estómago y las piernas. Y es un mal mucho más peligroso porque es poco perceptible para quien lo sufre y de oscura apariencia. Por esta vez, ya es lo último que dice, me quejo de las leyes no porque nos mantengan en la tarea demasiado tiempo, sino porque nos pueden a trabajar excesivamente tarde. Me parece que habida cuenta la debilidad de nuestra vida y a cuántos escollos comunes y naturales está expuesta, no deberíamos dedicar una parte tan grande al crecimiento, a la ociosidad y al aprendizaje. Pues él finaliza diciendo que se queja de las leyes no porque los hagan trabajar mucho, sino porque pues entran tarde, ¿no? Como ya hemos dicho. Y pues aquí lo anoté de que para Montaigne, visto desde su punto de vista privilegiado, el trabajar de joven y ser ociosos de viejos es como lo mejor, ¿no? Como de dedicar al interés público desde joven, y luego ya cuando tengas tiempo en la vejez, pues ya descansa, ¿no? Si es que no mueres antes, porque pues igual hablaba que la vida es corta en las condiciones en las que estaban. Y pues ya solamente, como que yo también pensaba en esto de apresurar el crecimiento y obligar a trabajar antes. También supongo que lo veía como contradictorio y como pues contraste, ¿no? Es esta del ocio que Montaigne siempre habla, y acá pues es diferente. Él está acá ya en contra del ocio de diferente manera. Más que nada para pues entrar a trabajar, ¿no? En los jóvenes. Y anoté algo que busqué en internet, que ya es lo último que puedo rescatar, que dice que para Montaigne no era propio de los hombres tener esperanza de llegar a la vejez, y tampoco era propio no haber triunfado ya en los 20. Y bueno, sería todo. No sé si alguien quiera comentar algo. Gracias, Carla. Pues hay varias cosas, ¿no? Para empezar, esta crítica que también ahí hace, ¿no? De estos jóvenes que tienen mucha salud, ¿no? Pero poco cerebro, ¿no? También, o sea, de nada sirve tener un cuerpo saludable sin esta preparación intelectual, ¿no? Porque hace que pierda sentido, ¿no? Veo otra vez esta parte, digamos, quejosa de Montaigne. Ahí es medio contradictorio porque Séneca, Cicerón, bueno, es que el ocio tiene un sentido, es que la vida retirada tiene un sentido, tiene una posibilidad de goce, pero aparentemente Montaigne no puede sublimar esto, ¿no? Y se queja continuamente de la vida, ¿no? Aunque la vida lo ha premiado grandemente, ¿no? Desde su nacimiento, ¿no? Ha tenido, digamos que una formación paidéica
¿sí? Una formación modélica que no todo el mundo ha tenido, se ha, digamos, de la mejor manera posible, ha tenido todos los privilegios, ya ha conquistado cosas por sí mismo, ha tenido experiencia y todo. Entonces, al final, cuando uno piensa, bueno, que Montaigne estaría satisfecho, pues no lo está, y esa es otra de las contradicciones que vemos ahí, ¿no? Yo creo, no sé, no sé qué más ustedes pueden comentar aquí del texto, ¿no? Hoy, por ejemplo, el ser joven posibilita, pues sí, muchas cosas, muchos proyectos, ¿no? Y es evidente también que, salvo algunos cuantos que tienen mucha voluntad y tienen mucha inteligencia, pues a los 20 casi nadie triunfa en la vida, ¿no? Es decir, ahora la vida es así como que continua, ¿no? Es decir, a ver, bueno, terminé esto, ustedes que están en la carrera, pues están pensando luego lo que vendrá, y luego lo que vendrá, y luego lo que vendrá. Hay otros que empezamos más tarde. Yo mi maestría y el doctorado los empecé más tarde, los empecé a destiempo, la verdad, casado ya y todo, ¿no? Porque había perdido mucho tiempo en otras cosas, que ni al caso, ¿sí? Y entonces cada una de las cosas me ha costado mucho, ¿no? Si he triunfado en la vida, pues no, o sea, ya no, yo no sé qué es eso de triunfar en la vida. No veo algo que diga aquí, triunfaste, ganaste, ¿no? Tiempo del ocio, pues en los tiempos de la sociedad del rendimiento, pues ¿cuál ocio, no? Es menos ahora, ¿sí? Entonces el asunto sería, bueno, cómo configurar un equilibrio entre un mundo que está repleto de deberes, donde tienes que cumplir un montón de roles, ¿no? Y esas posibilidades de ocio. Yo les diré que una de las posibilidades es esta, la que me he inventado yo en estos tiempos de pandemia, justamente, ¿no? Algo que me complementa y algo que hago por libre voluntad. Cada vez tenemos menos espacios para desarrollar proyectos de libre voluntad que no estén mediados por algo más, una nota, un reconocimiento. Por eso el hecho que ustedes estén aquí es muy significativo para mí, porque no se trata de que están buscando una nota, ni un beneficio así inmediato curricular, ni mucho menos, ¿no? Es algo como que se sale del guión, ¿no? Esa es la dificultad de vivir. Sí, Carla María. Adelante. Profe, no sé si se escucha el ruido, pero bueno, algo que estaba pensando ahorita que estaba hablando, no sé realmente si en esta época, obviamente supongo que no es el mismo concepto de éxito que manejamos actualmente, pero se ve este concepto en él, ¿verdad? Que está hablando sobre el triunfo, sobre el éxito. Y como ahorita usted mencionó, bueno, es que realmente no sabemos en sí qué es éxito, me recuerda mucho a este filósofo que ya creo que ya había citado usted, Byung Chul Han, que explica mucho este concepto que tristemente la vida se ha convertido en esta, digamos que en este camino constante en busca de este éxito que realmente pues a veces ni siquiera es cognoscible, a veces ni siquiera podemos definir qué es lo que hace una persona que tenga este reconocimiento o qué es lo que no, pero yo creo que es algo que está tan en nuestra cultura actual que incluso concebir una vida sin metas pensamos que es una vida mediocre o una vida que no merece la pena ser vivida cuando quizás solamente sea que no va tanto con esta línea de pensamiento que no eres un ser humano completo hasta que no te realices. No sé si él maneja, no creo que lo maneje desde el capitalismo, pero sí creo que se puede ver un poquito esta influencia de tener un propósito de vida, digamos, para poder validarse como ser humano. Sí, bueno, en el caso de Chulham, sí, pues esa es la sociedad del rendimiento, ¿no? La agonía del Eros también dice, ¿no? Y uno tiene que autoexplotarse para realizarse, ¿no? E incluso más allá de que lo vigilen a uno se encarga de vigilarse a sí mismo. Las tesis de Chulhan son muy sugerentes para pensar
cómo ahora la enajenación está dada de nosotros mismos, ¿no? Y esta idea y sobre la idea del éxito, pues muchos dejan la vida, ¿no? Buscando, por ejemplo, el sueño americano, ¿no? O llevando su cuerpo y sus fuerzas hasta los límites, ¿no? O desarrollando, pues, cualquier tipo de actividad riesgosa, ¿no? Donde lo que importa ya no es vivir tanto, sino vivir por lo menos alguna vez bien, ¿no? Que es lo que te dicen muchos jóvenes, ¿no? Que se meten en problemas, ¿no? De drogas, ese tipo de cosas, narcotráfico, ¿no? Se trata de eso, ¿no? De ya la noción de futuro que no existe, ¿no? Yo pensaba que en realidad lo que desde la filosofía, por lo menos muy clásico, que como dice Sócrates, ¿no? Una vida sin examen no vale la pena de ser vivida, ¿sí? Ese es el problema, ¿no? Que no te des cuenta justamente de la necesidad de plantearte tú quién eres, qué quieres hacer, no que tengas una meta predefinida. Para mí, como persona, como filósofo, si te quieres llamar así, yo he ido construyendo mi vida así muy con entrecruce de caminos, de forma bastante aleatoria, por la voluntad de muchísima gente, buena gente, yo sí reivindico muchísimo eso, de muy buena gente que me he encontrado, y que me ha dado la mano y que me ha ayudado y que me ha formado. Por eso valoro tanto el asunto de la amistad, porque he configurado mi vida de esa manera, ¿no? Por eso tengo cierta fe todavía, esperanzadora, no abandono, porque creo yo que tenemos una especie de deber moral, que aunque el mundo esté podrido hay que verle el lado bueno a la manzana, y que tenemos el deber de potenciar otra forma de ver las cosas, otra forma de pensar las cosas. Pero no creo que haya cuestiones predefinidas en la existencia, ¿no? Me parece que se va construyendo, como diría Sartre, a propósito, la vida a golpes de libertad y de equivocarte y de empezar de nuevo o de asumir los fracasos también, de asumir los cambios. Y hoy estamos justamente en eso, justamente en una época, estaba escribiendo un poquito de eso hoy, en una época de cambios donde nuevamente nos toca una crisis que no solamente es sanitaria, sino es civilizatoria. Está muriendo una forma de ser, un modelo de existencia, de configuración. Está emergiendo algo nuevo que no sabremos qué rasgo va a tener y si vamos a estar ahí como testigos de eso nuevo que viene, pero que nos va a redefinir nuestro futuro en los próximos 50 o 100 años, qué sé yo, ¿no? Y uno pues alcanzará a visualizar algunas cosas, y a pensar algunas cosas de lo posible, pero creo yo que hoy que vivimos vivir con la incertidumbre, ya como es como un escenario natural, no significa o no debe significar vivir en la desesperanza. Fíjense lo que les estoy diciendo. O sea, uno creo que no debe de caer en la desesperanza aunque viva en la incertidumbre, ¿no? Aunque no haya una certeza completa de nada. En el fondo, ¿cuándo la ha habido? Nunca la ha habido. Teníamos la idea de que había ya un mundo ordenado, un camino más o menos construido. Esa es la modernidad, justamente, la idea de que había un proyecto, ¿no? La vida como proyecto, ¿no? Ya más o menos predefinido, ¿no? A los tantos años voy a hacer esto, y a los tantos años otro, y luego voy a tener 3 hijitos, y luego quién sabe qué, y quién sabe cuánto. Nada de eso. Eso ya no existe, eso es todo. Ya no se puede planear con anticipación, porque no sabes. Pero eso no es señal también para que caigas en la híbrido y que nada vale la pena, ni mucho menos, ¿no? Sino aprender a lidiar con eso. Estoy tratando de conseguir un texto, ya con eso me calle, porque se me hace que nada más vamos a alcanzar a empezar la otra lectura, Carla. No, profe, si quiere continuar, no se preocupe. Está leyendo un texto bueno, lo voy a comprar, lo estoy buscando en el físico, de Joan Carmelich, no sé si lo ubican, es un pedagogo español, que justamente, no tengo el título, ahorita les digo cómo se llama el título del texto, pero él dice eso, ¿no? Estamos en una época
que se caracteriza por la incertidumbre. Entonces, ¿cómo la cosa es? ¿Cómo vamos a lidiar con la incertidumbre? ¿Cómo vamos a aprender a vivir? Ahorita les digo cómo se llama el nuevo libro que les recomiendo mucho. Hay algunas cosas que la fragilidad del mundo, ensayos sobre un tiempo precario se llama. Y yo como que he comprado esta idea, pues es eso, ¿no? Finalmente somos absolutamente frágiles, el mundo es absolutamente frágil, nuestro tiempo histórico es precario, nosotros somos precarios, tenemos que aprender a vivir con eso. Y creo que Montaigne también nos da muchas lecciones sobre eso, ¿sí? Y en ese sentido, volver a los clásicos no es un acto ni una actividad inútil, ¿no? Sino más bien es una actividad como para nutrir esa esperanza, que no es una esperanza así como utópica de un mundo que se va a transformar a una cosa así muy, muy bonita, ¿no? Dice, ¿cómo cree que la dinámica social va a cambiar ahora en la época post-COVID? Yo he leído unas impresiones de Zizek, pero es esperanza un poco. Pues bueno, yo creo que lo que ha revelado la pandemia es nuestra naturaleza egoísta, todo lo que da. La simetría social, el miedo, ¿no? El control del miedo, toda esta parte de lo que yo llamo la biopolítica, bueno, no, yo no llamo, los teóricos llaman el ejercicio de la biopolítica, ¿no? Del control en nombre de la salud, y obviamente que sí hay mucho miedo. Este miedo se va a reflejar también en la manera en cómo los sujetos se relacionen, ¿no? Y también en una justificación, diría yo, de los regímenes autoritarios también, ¿no? Como una aceptación del autoritarismo en nombre del bien, en nombre del bien del sujeto. Creo que hay tendencias así como que regresivas, por una parte. Creo también que posteriormente habrá, también los sociólogos lo señalan, que habrá como una especie de nuevo destape, ¿no? Cuando ya no tengamos que usar cubrebocas, todas nuestras nociones, nuestros sistemas morales, los modelos de relación que ya de por sí estaban bien resquebrajados, pues van a implosionar. Es decir, algunos dicen, no creo yo que lleguemos a tanto, ¿no? Que va a ser una época así como de nuevos años 20, ¿no? O sea, una cosa así, ¿no? Después de la pandemia, justamente de los años 20, de la fiebre española, creo, luego hubo una relajación de la moral tremenda, casi una especie de happening, de rape continuo de la vida, para celebrar la existencia, pero yo les digo, pues si eso nunca se interrumpió, o sea, nunca se interrumpió esto, ¿no? No sé. Pienso también que, me insisto, que van a florecer los nacionalismos, los racismos, las exclusiones, que va a haber muchas consecuencias en el orden económico también, ¿no? Que para que nos recuperemos de esto, pues van a pasar décadas y décadas y décadas, ¿no? O sea, van a pasar muchos años como para volver a donde estábamos, y aparte con la continua y permanente amenaza de que surjan nuevos virus y todo esto, ¿no? Lo cual, insisto, para una sociedad autoritaria es el caldo de cultivo perfecto. Me gustaría decir que lo que viene es una época así de hermandad y de conciencia ecológica, pero pues no, lo que veo no es así, no veo el panorama. Yo más bien me manejo por el voluntarismo ético ahí, ¿no? Pero no veo a corto plazo que se haya modificado la conciencia de los seres humanos, no lo veo. Pero quiero pensar que, bueno, que habrá alternativas, ¿no? Y parte de las alternativas están en esto, están en esta conciencia, en este diálogo, en tratar de generar nuevas formas de resistencia
a esos poderes que nos quieren encerrar, limitar, no situar en un espacio donde tú debes de pensar de una forma, debes de actuar de esta forma, debes de querer de esta forma. De por sí, generalmente he sido enemigo de estas estructuras en las que estoy, ¿verdad? Y nadie me puso una pistola para que estuviera, pero después he sido muy consciente, ¿no? Del orden en el que estás, en el que participas, pero como Nietzsche diría, pues es hora otra vez de romper las tablas y de volver a empezar. Quizás en eso consista eterno retorno, ¿no? Quizás sea que la existencia es eso, un continuo volver a empezar, un continuo volver a ensayar, ¿no? Quizás el ensayo te sale bien o te sale mal, pues vuelve otra vez, ¿no? Quizás es eso, ese tiempo, ¿no? Y entonces hagamos que el ensayo valga la pena. Si yo fuese joven, yo diría, pues, no, pues la vida tiene sentido porque, pues, por conocer, por crear, por construirse de una manera diferente a los modelos y las estructuras vigentes, ¿no? Creo yo que habrá la posibilidad después de que una parte sobre todo los jóvenes puedan construirse de esa manera, ¿no? Pero hay que escapar de las trampas del poder. Y a veces las trampas del poder vienen disfrazadas de cultura, vienen disfrazadas de universidad, vienen disfrazadas de formación. Entonces, por eso, ¿qué antídoto? El mejor antídoto contra los dogmatismos para mí es la filosofía, ¿no? para mí, la reflexión, el pensamiento crítico. No sé, eso es lo que yo pienso. Ya me eché mucho rollo. perdón. A ver, tenemos aquí una decisión ética que tomar, porque van a ser las 9. Yo considero que quizás para respetar el orden del discurso, deberíamos de dejar que Carla María expusiera texto de este capítulo de los caníbales, que es tan interesante también, la próxima sesión. Y ahorita, pues, si quieren agotar el tema, no sé, hablar un poquito más de esto, o lo dejamos aquí, porque apenas nos vamos a quedar casi como que al inicio, ¿no? Y aunque es un texto corto, creo que tiene mucha proyección este texto de los caníbales, ¿no? Dice por ahí, nada más me quedo con con una frase, ¿no? Algo así como que es más moral comer un cadáver muerto que uno vivo, una cosa así dice por ahí, ¿no? A ver, ¿dónde lo dice? A ver. Esto es más bárbaro que asar y comer a un hombre ya difunto, ¿no? Dice por ahí. Hay muchas cosas que encontré aquí en este capítulo, pero que creo que tienen que ver también con una mirada curiosamente descolonizadora, ¿no? O sea, algo que uno no pensaría encontrar, ¿no? Pero sí hay una mirada descolonizadora, hay un pensamiento divergente, ¿no? Sociológicamente divergente en Montaigne. Eso es muy interesante. Pero bueno, ¿qué hacemos? No sé qué digan mis compañeros. ¿Qué? O algo más que quieran agregar, ¿no? No sé. Pues si no agregar, no, porque como quiera la verdad es que sí es un tema, pues no es tan largo, pero como usted menciona, o sea, sí se pueden referenciar muchas cosas, y más este concepto de lo bárbaro y lo que es, digamos que la diferencia entre lo bárbaro y lo que está industrializado. Entonces no sé si quieran seguir hablando de este tema y pues ya no sé si el viernes vamos a tener clase, profesor. Depende, ¿verdad? Depende. Yo creo que sí, espero que el examen no se demore tanto, y que sí, a las 7:30 yo creo que sí ya habré terminado, y sí me gustaría que tuviéramos la sesión, porque vale mucho la pena. El lunes si no tendríamos sesión, Sí. y Mariana estaba preguntando si cuándo iba a exponer, y entonces yo propongo, Mariana,
que empezara, habíamos dicho la sesión pasada que nos fuéramos al libro tercero, de la vanidad. De la vanidad justamente, ¿no? Y es un texto un poco más largo, ¿no? Entonces eso lo veríamos en varias sesiones, pero usted podría empezar, ¿no? Podría empezar el texto y ahí lo vamos siguiendo todos. En este texto en particular creo que habla de muchas cosas, como una especie de resumen de muchas cosas. Entonces mi propuesta es esa, ¿no? Para que empiece la lectura, y luego ya que nos vayamos tranquilamente con esto, mientras estaríamos quizás terminando, no lo sé, antes de la conferencia del doctor de Víctor, doctor Víctor, y luego después de eso, pues ya decidiríamos, ¿no? Ya decidiríamos. Creo que tenemos que irnos un poco también a las lecturas de apoyo, complementarias, ¿no? Pero seguir, ¿no? Seguir en este recorrido de temas, ¿no? También un poco a la Montaigne, ¿sí? Un poco así también de repente, sin un orden predefinido. Entonces, en ese sentido, también la invitación, si ustedes quieren, a ver, vieron esto, vieron lo otro, pues ustedes también propongan, ¿no? Para hacer esto como que distinto. Los únicos obligados aquí no están, cosa curiosa, y ellos sí tendrán que escribir. De ahora les digo y les hago la invitación, ¿sí? Que podríamos hacer lo siguiente, a mí se me ocurre, aunque son proyectos que se tardan, como todas las cosas que yo hago, que pudiéramos pensar en un texto individual, libre, ¿sí? Con base en, o como se diga, alguno de los textos de Montaigne, un ensayo, justamente, ¿no? Y que ese ensayo lo trabajáramos, diéramos así como una estructura base, lo trabajáramos no inmediatamente 15 días, no, o sea, diéramos un tiempo prudente, y luego lo buscáramos así publicar. Entonces yo me daría a la gestión de publicar algo así, ¿no? Como un producto de este seminario, por lo menos. No sé también, aparte de lo que les dije, cómo va a venir el próximo semestre, también si vamos a entrar en el modelo híbrido, ojalá sería bueno, pero como quiera que sea voy a tener otro proyecto para el próximo semestre. No sé si continuar con este seminario u otra cosa, todavía no lo sé, pero por lo pronto les propongo eso, ¿no? Para que lo empiecen a pensar, si les llama la atención, sería un buen proyecto, ¿no? Es decir, un pequeño libro colectivo, y luego buscamos a ver quién nos financie por ahí. ¿Les parece? Bueno, pues eso lo vamos viendo. Entonces, Carlas, Mariana, pues lo dejamos aquí, creo. Entonces ya tenemos asignado eso. Empieza Mariana a esa lectura, ¿no? Y ahí la vamos acompañando. También pero tenemos... Sería Dígame. el próximo viernes, ¿verdad? Sería... O sea, este viernes, Carla. Sí, sería así. Empezaríamos el viernes, ¿qué viene siendo? ¿30 de abril? Sí. 30 de abril. Una pregunta. ¿Hay un festivo por ahí? ¿O cuándo? ¿El del 1 de mayo qué onda? El 30 es el Día Internacional del Trabajo, dice. Entonces no lo vamos a tener. O sea, el 30 no hay. Entonces nos vamos ¿hasta qué? 30. Hasta el lunes 3. Bueno, pues sí, bueno, pues el trabajo es sagrado. Pues sí, al lunes 3, ¿no? Okay. Al lunes 3 y luego tenemos la conferencia el 7. Ok, bueno, entonces tenía la duda del festivo, pero bueno, qué bueno que ya me la aclaró. Entonces empezamos con esa lectura y seguimos pues con los caníbales el próximo viernes. ¿Sale? Gracias, Carla. Gracias, maestro. Adiós a todas. Bye. Descansen, cuídense. Bye.